muertes ya ocurrieron de cara a esta alerta, ¿cómo están actuando? ¿Cómo van a actuar, digo, para que no pase que alguno quede, ¿no? Ahí. Claro, claro, aquí el órgano, o sea, el ministerio encargado o responsable de lo que es el tratamiento de estas personas en situación de calle es el Ministerio de Desarrollo Social. Sí. Desde mayo el Ministerio viene desarrollando un plan invierno, como todos los años, donde se procura darle alojamiento a todas las personas que se encuentran en situación de calle. Esto se venía repitiendo, se estaban alojando 1.400 personas en total que estaban en esa condición todos los días, aportándote con el aporte de alimentación también, tanto la cena como el desayuno a esas personas. En vista de esta serie de eventos que llevaron al fallecimiento de estas personas, el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, decidió la convocatoria a lo que es la Dirección Superior del Sistema Nacional de Emergencia, que es el órgano el cual estoy a cargo, que es el escalón máximo de la presidencia en lo que es gestión de riesgo y emergencias. A partir de ahí, lo que se hizo fue la activación de decretar lo que es el estado de alerta roja. Es una alerta de carácter político y de nivel rojo. Esto nos faculta y abre las puertas a algo que había sido un poco controversial. Es decir, teníamos la posibilidad de trasladar a las personas que se negaran siempre y cuando mediara un consentimiento médico que la persona estaba en situación de vulnerabilidad. Con la activación del estado de alerta, los equipos en calle que tenemos, tanto del Ministerio de Desarrollo Social como de la Policía, pueden realizar el traslado, la evacuación forzosa de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Así fue que el día de ayer comenzamos esta tarea. Se establecieron un total de 2 y hoy se ampliaron a 3 centros de evacuados donde se está conteniendo a esas personas, se les brinda alojamiento a las 24 horas y alimentación para protegerlas de estas condiciones meteorológicas en la medida que la alerta se mantenga. La coordinación general de esto pasó al Sistema Nacional de Emergencia, ya saben los órganos competentes, y esto dura mientras dure la alerta. Finalizada la alerta meteorológica, esta alerta de nivel rojo, vuelven los organismos competentes a hacerse cargo de lo que es el tratamiento de estas personas. Leandro, le agradecemos mucho, clarísimo toda la explicación que nos dio. Un abrazo. Por favor, a las órdenes. Información urgente de orden deportivo. Paula Rossi. Boca se quedó afuera del Mundial de Clubes. ¿Por qué? Te preguntarás, Hugo. Bueno, porque el Benfica le ganó al Bayern Múnich por 1-0. Boca necesitaba que el Bayern se impusiera y además después tenía que golear al Auckland. Pero con este resultado, con el resultado del Benfica, el Benfica de Di María, de Otamendi, Boca se queda afuera del Mundial de Clubes en fase de grupos, en la definición de lo que fue el Grupo C. Así que de momento el único equipo argentino que sigue en carrera es River, que va a definir si clasifica o no en este último partido que tiene de la fase de grupos que se juega mañana. Muchas gracias. Bueno, atención, la guerra en Medio Oriente tiene repercusiones, obviamente ya las tuvo antes de esta guerra, no es la primera que se da ahí, sobre todo porque hay un extremismo que usa el terrorismo que ejecutó, por ejemplo, los atentados de la AMI y de la Embajada de Israel. Miguel Ángel Toma estuvo a cargo de la CIDE y lo tenemos en esta tarde para que nos cuente algunos detalles porque hay un juicio en ausencia con los terroristas que atentaron en la Argentina y también un memorándum de entendimiento con un sector de los iraníes, que también es un juicio en el que Cristina Fernández también está acusada. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, su mirada sobre esto. Bueno, en primer lugar, hay un dato que no es menor y que es reciente, que el presidente de Irán acaba de aceptar los términos del cese el fuego, ¿no? Había una duda esta mañana si se había perdido o no el control Trump de la negociación o en todo caso de la presencia de Estados Unidos en esta disputa y obviamente esto ya definitivamente lo zanja, pero hay un dato que no es menor. Estamos frente solo a un cese del fuego. Ahora empieza todo un proceso donde la discusión central va a estar determinada por la actitud de Irán respecto del desarrollo nuclear, porque de esto ha sido el origen del conflicto y evidentemente esto va a ser el tema central de cualquier tipo de negociación de aquí en más. Ahora, estuvimos, además de
encubrimiento, estuvimos a un paso de formar parte del eje del mal, ¿no? Con Nicaragua, Sí. Venezuela, Cuba, y con el riesgo de organizaciones o células terroristas que están en Bolivia, en Venezuela, algunos dicen que incluso en Brasil, Hezbollah particularmente. Sí, a ver, tenemos una serie de amenazas que no son menores, ¿no? El caso de Bolivia es un caso específico porque no nos olvidemos que hay un acuerdo militar entre Irán y Bolivia y en este momento hay centenares de miembros de la Fuerza Al-Quds, que es un área específica de la Guardia Revolucionaria iraní, formando y capacitando personal militar en Bolivia. Irán se ha comprometido a entregarle drones a Bolivia, los mismos drones que utiliza Rusia para atacar Ucrania. Claro. Entendámoslo de qué Sí, estamos sí, sí, hablando. sí. Y además en un contexto de guerra, de riesgo, de conflicto armado en Bolivia por la crisis institucional que puede generar una amenaza de éxodo muy fuerte sobre la Argentina. Si a eso le agregamos la vinculación de los proxies de Irán, el caso específico de Hezbollah y su operación en la Triple Frontera, básicamente en alianza con el primer comando capital de Brasil, que es la principal estructura narcotraficante Sí. de Brasil. Y bueno, estamos en una serie de amenazas muy serias, no solo a la seguridad, sino también a la defensa. Gabriel Slavicsky, que tiene opinión sobre esto, lo quiero linkear porque hay una Cristina Fernández que ocupa desde hace un tiempo, por su condena y su prisión allí en el departamento de San José 11, centralidad política y se discuten listas, etcétera. Pero la gente que sigue al kirchnerismo, o eventualmente los que votan ese sector, ¿son conscientes de la relación de Argentina, el memorándum con Irán y el encubrimiento a ese sector terrorista? Bueno, es una pregunta difícil de responder en esos términos. Lo que sí te digo es que en la cuestión de la centralidad de Cristina no hay duda en este momento. Yo no creo que sea un factor decisional ni los hechos de corrupción, ni siquiera la política internacional de Cristina para el sector que justamente lo apoya. Creo que tiene un núcleo duro que se llama la Cámpora, que se llama el kirchnerismo, que la sigue a lo largo del tiempo, hace muchos años, y con el que hoy está en plena negociación adentro del peronismo en una interna en cuanto a los cargos y los roles que se van a ocupar en la provincia de Buenos Aires con los intendentes, con el gobernador. Me parece que esa es la dinámica. Si me preguntás puntualmente si las cuestiones internacionales, el memorándum con Irán o alguna cuestión relacionada con la corrupción le influye dentro de su círculo más íntimo, más duro, me parece que la respuesta es clara y es no. Y del otro lado, el gobierno, que vi una encuesta que posiciona a Milei subiendo una imagen positiva, incluso en competencia con otros mandatarios de la región. ¿Esto se puede verificar internamente, digamos? La polarización con el kirchnerismo, con Cristina Fernández como figura central, ¿lo mejora el gobierno en términos de su imagen? Mirá, hay una emoción muy clara que es el miedo, que es movilizante. Sobre todo el miedo, en el caso de Violeta, en el caso de Milei, es el miedo a que vuelva el kirchnerismo, marcando, sobre todo en la competencia con el PRO, con el color amarillo, diciendo nosotros somos el mejor instrumento electoral para vencer a los otros, a esos que fueron a la plaza, a esos que apoyan a Cristina, que da miedo que vuelvan, por lo tanto tienen que apoyar a la lista Violeta porque es el mejor instrumento electoral para que no vuelvan los otros. En ese sentido, me parece que la polarización tiene una nueva faceta, una nueva vertiente, con dos polos emocionales muy fuertes. Correcto. Uno, el de Cristina, con la persecución que denuncia, con la proscripción que emociona, Sí. y de alguna manera recupera cierta épica, y por el otro, el polo emocional de la batalla de Milei, la batalla cultural con el orden y la economía. Ahora, alrededor de esos polos, la racionalidad es muy difícil que prime. Mucha emocionalidad. Kevin Grunbaum es analista político. Tu mirada sobre estos temas que abrimos en la mesa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, nosotros lo que pudimos medir desde nuestra consultora, que medimos las conversiones digitales, es una centralidad de la expresidenta desde el día de su condena prácticamente hasta el día de hoy, en donde le robó por primera vez, desde que Milei es presidente, le robó la centralidad al gobierno. Eso para la expresidenta es positivo en términos de que, a ver, es real. Se habla sobre, como decían antes, se habla sobre la condena, se habla sobre temas que son negativas, pero como decía Gabriel antes, el núcleo duro que la sigue no ve eso, solamente ve que ella recupera la
centralidad. Y en ese recuperar la centralidad lo que logra es posicionarse como todo lo que no es Milei. Es decir, Cristina en estas 2 semanas logró afianzar el hecho de que ella es la que tiene el vínculo con el electorado peronista, es a ella la que la siguen, es por ella por quien se llena una plaza, y que todo lo que no es Milei es ella. Eso me parece que es lo que logró en estas últimas 2 semanas, e incluso logró opacar un anuncio muy positivo para el gobierno, que fue el mejor dato de inflación de los últimos 5 años. Una última de cada uno. Miguel. Bueno, se hacía referencia al tema del memorándum, ¿no? Recién con Irán. Obviamente en ese núcleo duro, como acaba de expresar, difícilmente lo internacional impacte en la imagen. El gran problema que tiene hoy el kirchnerismo y con la detención de Cristina Fernández es que no tiene un candidato de fuste para colocar como alternativa, especialmente en la tercera sección electoral, ¿no? Con lo cual esto termina de alguna manera beneficiando eventualmente al gobierno, porque al gobierno le conviene, al oficialismo le conviene no tener enfrente a alguien con la entidad suficiente como para generarle una competencia importante, ¿no? Eso en cuanto a la cuestión interna y el impacto de lo internacional. Igual, termino con esto, Cristina Fernández tiene que responder por varias causas. Sí. Una es la del memorándum, pero tenemos otras muy complicadas, como el caso de los cuadernos, ¿no? Por ejemplo. Muchas gracias, Miguel. ¿Gabriel? Sí, me parece que el contexto da de una negociación muy fuerte dentro del peronismo y como se dijo recién, me parece que acertadamente, Cristina perdió su principal argumento de negociación, que es yo soy la candidata. Por lo tanto, me parece que lo que está habiendo en este momento es una recalibración de la negociación interna, entendiendo que creo que más que nunca, y la plaza lo demuestra, sin ella no se puede, pero con claridad creo que el gobernador y los intendentes dicen la verdad que tampoco, como no alcanzó en su momento y como en este contexto es muy difícil que alcance, necesitamos ampliar en un frente un poco más grande, básicamente en oposición al gobierno nacional. Kevin. La pregunta por lo que se viene, porque básicamente la expresidenta trató de hablar de futuro cuando habló en la plaza, trató siempre y está tratando de mover la pelota hacia, bueno, qué es lo que está pasando en la Argentina, habló de que el gobierno de Milei se iba a caer y sin embargo muchos de los temas de conversación, incluso su pelea con los medios de comunicación, su pelea con Macri, remiten al pasado y eso al gobierno lo pone en una muy buena posición porque el gobierno quiere seguir manteniendo la conversación electoral entre presente y pasado. Muchas gracias. Carola, ¿tenías algo? Mira, ¿por qué hoy es el día más argento del año? A ver. Mira.